que en este día sintonizan su emisora Bellavista Estéreo en los 103.6 de la FM, en el dial de la FM, y nos ven y nos escuchan a través de los canales de YouTube, Facebook Live, Instagram y próximamente ya en TikTok, en el nombre de Jesús, porque Dios sigue extendiendo este ministerio radial, en el nombre de Jesús. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto. Les habla su pastor y amigo Marco Tulio Brujé Fuentes, adscrito al Ministerio Internacional al que vive y reina, pastoreado o dirigido por la misericordia de Dios por el pastor Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo. Un saludo especial para ellos, para toda la congregación de la iglesia al que vive y reina, para mi esposa María Eugenia Padilla Díaz, para mis hijos Shirley, Brian, Grace Paola y Marco David, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos. Hoy es un día especial, el día que hizo Dios para nosotros, y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bendiciones para todos, bendiciones para todos. Son momentos difíciles, momentos en que el mundo está conmocionado, pero nosotros estamos tomados de la mano del Dios Todopoderoso. Vamos a estar orando en esta mañana, en este día soleado, maravilloso, para que sea Dios tomando el control de todo, absolutamente todo, incluyéndonos a todos nosotros y a todos ustedes que en esta hora Dios ha dispuesto que ustedes estén allí. Padre que estás en gloria, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu santo nombre, el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y también el nombre de tu Espíritu Santo. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, todo el poder, Dios mío, es tuyo. Tuya es la adoración, la alabanza, la exaltación. Tú eres el Dios creador de todo lo que existe, Señor, en el nombre de Jesús. Tú eres el dueño de la tierra y su plenitud, del mundo y los que en ella habitamos, Señor. Gracias, Dios, por este día maravilloso que nos has entregado. Gracias, Dios, porque el milagro de la vida está en cada uno de nosotros, Señor. Y que a pesar, Dios mío, de que hay dificultades, sabemos, Dios mío, de que tú estás con cada uno de nosotros, Señor. Que tú no nos abandonas, que tú permaneces con nosotros porque tú eres fiel a tu palabra. Dios, en esta mañana te pedimos que tomes el control de este programa, Dios mío, que tomes el control de esta cabina de transmisión, Padre, en el nombre de Jesús. Toma control del servicio eléctrico, del servicio de internet, toma control de los computadores, Dios mío, del micrófono, de cada cable, Padre, en el nombre de Jesús, de las cámaras, en el nombre de Jesús, Dios mío. Te pedimos, Dios, que te glorifiques en esta mañana, que te glorifiques en este día, Padre, que nos guíes, Padre, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Que tu palabra nos guíe, Señor. Guíanos en todo, Padre, en lo que vamos a pensar, en lo que vamos a hablar, en lo que vamos a ver, en lo que vamos a oír, Padre, guíanos, Señor. Que todo se haga de acuerdo a tu santa voluntad, Dios mío, que es buena, perfecta y agradable. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Dios, que nos perdones por todo pecado con el cual te hemos ofendido, Señor. Llena este lugar de tu gloria. Ministra a Dios en esta hora, Padre. Toma el control de este lugar, Dios mío. Que tu Espíritu Santo, Dios mío, siga, Dios mío, reflejando su gloria a través de estas ondas, Padre, en el nombre de Jesús. A través de esta emisora, Padre, en el nombre de Jesús. Llénanos, Dios mío, con tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, por todas estas personas, Dios mío, que hoy están viendo este programa Voz del que clama en el desierto. Mira cuántas necesidades tienen cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Dios, que sea usted obrando sanidad en los enfermos, Dios mío, que sea usted llevándose todo dolor, que sea usted llevándose toda angustia, que sea usted quitando toda falta de fe, que sea usted llevándose toda duda, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios mío, te pedimos, Señor, que sea usted sanando los matrimonios, Dios mío, que están en crisis hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted libertando
a los jóvenes, Dios mío, que están en problemas de drogadicción, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea usted llevándose, Dios mío, todo espíritu de homosexualismo, de lesbianismo, en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado. Que sea usted glorificándose en medio de todo este pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, en el sitio en donde estén, Padre, en el país en donde estén, en la ciudad, el pueblo en donde estén, Dios mío. Tú eres Dios todopoderoso, tú eres el Dios omnipresente, y allí donde estás, tú empiezas a tocarlos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Empieza a liberar, empieza a sanar, Padre, que la sangre de tu Hijo Jesucristo esté sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, llévate toda angustia, todo dolor, Padre, convierte, Dios mío, la tristeza en gozo, provéele un empleo a todo aquel que en esta hora lo está necesitando, Padre. Mira, Dios mío, cuántos en esta hora, Dios mío, Padre, están esperando el pan de hoy, Padre, en el nombre de Jesús. Provéeles, Dios mío, el pan nuestro de hoy a todo el que lo esté necesitando, Padre, en el nombre de Jesús. Paséate por las clínicas, paséate por los hospitales, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos también en esta hora, Dios mío, por la paz del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Que la paz sea sobre Israel, sobre Palestina, sobre los países árabes, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús. Por todo el mundo, Dios mío, que tu paz descienda, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu paz descienda, tu paz que sobrepasa todo entendimiento, descienda sobre toda la humanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Toca a Dios en esta hora los corazones. Toca los corazones. Toca las mentes, Dios, en el nombre de Jesús. Reprendemos en esta hora todo espíritu, Dios mío, contrario que se quiera oponer a la predicación de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Ministra, Dios, los corazones y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Cúbrenos a todos con la sangre de Cristo, tu Hijo amado, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Y que se haga, Dios, tu perfecta voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a tratar un tema que he titulado Dios no es Dios de improvisaciones. Dios no es Dios de improvisaciones. Y vamos a estar leyendo en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 7. Leo para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí conmigo y también con cada uno de ustedes en donde se encuentre. Versículo 1 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así, en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nosotros vemos a través de la historia bíblica que este pueblo
de Israel, desde que estaba aún cautivo ahí en Egipto, Dios empieza a hacer prodigios y milagros y es libertado por Dios a través de Moisés con mano fuerte y con mano extendida. Nosotros podemos ver allí en la historia bíblica cómo Dios llama a Moisés en medio de una zarza que ardía y allí le dice Dios cuál es el propósito y lo envía a Egipto para liberar al pueblo de la esclavitud el cual estaba sometido allí. Fueron 430 años que el pueblo duró allí en esclavitud en el pueblo de Egipto. El pueblo vio esas 10 plagas que Dios mandó sobre Egipto, sobre el faraón. Y a ellos nada de esas plagas los tocó. Y cuando el faraón decide dejar salir al pueblo, el pueblo sale bendecido de allí, de Egipto, porque el pueblo de Egipto empieza a entregarle riquezas al pueblo de Israel y sale, pero llegan en un momento en que no pueden seguir avanzando porque el mar Rojo está delante de ellos. El faraón empieza a reaccionar y empieza entonces a pensar que no puede dejar ir ese pueblo porque se queda sin mano de obra, no puede dejar los esclavos que se vayan y empieza a perseguirlos y el pueblo se encuentra entonces entre la espada y la pared. El pueblo se encuentra frente al mar Rojo y por detrás viene el faraón. Pero Dios en su infinito poder, en su infinito amor, da la orden a Moisés que extienda su vara y Dios abre el mar. Dios abre el mar y el pueblo pasa en lo seco. Y allí cuando el pueblo faraónico, el pueblo egipcio, intenta dar alcance al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, la historia bíblica narra que el mar se cierra y el ejército del faraón perece al cerrarse las aguas del mar. Israel atraviesa el mar y atraviesa hacia la libertad, guiado por Dios a través de Moisés. Allí, en el desierto, empieza Dios a sustentarlos. Ellos empiezan a ver allí cómo una nube se coloca para cubrirlos y protegerlos del sol inclemente del desierto. Ellos pueden ver en la noche como una columna de fuego los protege también de las fieras y los alumbra durante el camino. Ellos empiezan a ver que su ropa no se daña, que su calzado no se daña. Empiezan a ver que Dios los alimenta enviándoles maná del cielo, le raciona la comida, le da una ración de comida para el día, cada día, y el sexto día le entrega la ración doble, lo que es para el fin de semana. Dios los alimenta. También el pueblo empieza entonces a querer comer carne y Dios les envía codornices en cantidades, hasta que el pueblo comió, hasta que se sació, hasta que carne de codorniz salía por sus narices. Dios cuidaba de ellos, Dios los protegía. Entonces es fácil de pensar que si Dios es el que te saca de Egipto, Dios es el que te abre el mar, Dios es el que te lleva por el desierto, te está sustentando, te está protegiendo, te está cuidando, te está alimentando. Eso quiere decir que Dios está contigo y que estás bajo la cobertura de Dios. Pasa momentos difíciles el pueblo de Israel. Pasa por varios momentos de dificultad, por varios momentos de desesperación, y uno de ellos llega cuando llegan ahí a Refidín y se vieron sin agua. Se ven sin agua para beber ellos, sus hijos y sus animales, y entonces entran a pensar que están en peligro de muerte. Empiezan a pensar en la muerte. El pensamiento es el pensamiento humano, pero el pensamiento humano no es el pensamiento divino, no es el pensamiento de Dios. Los planes de Dios eran diferentes, pero ellos arrancan en una circunstancia difícil a dudar de Dios. Tuvieron falta de fe después de haber visto todo lo que el Dios del cielo había hecho por ellos. Entonces, tenemos que reflexionar acerca de dos circunstancias, de dos cosas.
La primera es la reacción del pueblo de Dios ante la crisis. ¿Cómo reacciona el pueblo de Dios ante la crisis? Y la segunda cuestión para reflexionar es la actitud de Moisés para resolver la situación. ¿Cómo resuelve una situación un pueblo que se olvida de Dios, que se aparta de Dios, que duda, que le falta la fe? Y cómo resuelve un hombre que está consciente de que Dios está con él. ¿Cómo actúa un hombre de Dios para resolver una situación difícil? Refidín estaba entre el desierto de Sin y el monte Sinaí. Allí estaba Refidín. El pueblo, cuando se ve en esa circunstancia de que no hay agua, el pueblo murmura entonces contra Moisés, el hombre que Dios había utilizado para liberarlos. Y empiezan a murmurar: ¿para qué nos has sacado de Egipto? ¿Para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales de sed? Miremos lo que dice Éxodo capítulo 17, versículo 3. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Por qué nos hiciste subir? Allí están poniendo la mirada de que el que los sacó de Egipto fue Moisés. Y se equivocaron. Quien los saca de Egipto fue Dios. Que utilizó a Moisés es diferente, pero no es el hombre el que les dio libertad, el que les dio la libertad al pueblo de Israel. El que nos liberta del cautiverio egipcio fue Dios Todopoderoso. ¿Qué podría pensarse humanamente un hombre o varios hombres o un pueblo en medio de un desierto? Las condiciones de un desierto no son nada deseables. Un sol inclemente, lo que ves es arena y cielo en el día. Y en la noche total oscuridad. Pero aquí este pueblo, cuando llega a Refidín y se ve sin agua, ven que la situación es crítica. Ven lo que Dios no ve. Ven una situación difícil. Ven desde el punto de vista humano. Pero no pensaron en ese momento en que el Dios Todopoderoso que los sacó de la esclavitud en Egipto, que había abierto el mar, que los había sostenido, también en ese momento estaba con ellos y podía hacer cualquier cosa, porque para Dios no hay nada imposible. Y Dios haría cualquier cosa para suplirles el agua. No es censurable de que ellos reconocieran el problema, de que ellos reconocieran que estaban en problemas y que no había agua. Eso no es censurable. Lo que es censurable para el pueblo de Dios, para ese pueblo israelita, era la falta de fe después de haber visto tanto prodigio, tanto milagro, después de que lo que Dios había hecho por ellos, después de tantas maravillas que Dios había hecho, lo censurable era la falta de fe. ¿Sería posible, acaso, después de que Dios había hecho tantas cosas, de que ya hemos hablado, de abrir el mar, de haber agobiado al pueblo de Egipto para provocar la liberación de la columna de fuego, de la columna de nube, de abrir el mar, de proveer maná, codornices? ¿Sería posible pensar que Dios los dejaría morir de sed? No. ¿Será que el pueblo desconocía el propósito de Dios? Sí. Porque igual que hoy, hay mucha gente que anda sin conocer un propósito, sin conocer para dónde van. Pero si usted sale guiado por Dios, si usted tiene fe en Dios, usted sale como Abraham. Que Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. Pero no le había mostrado nada cuando ya Abraham estaba saliendo. Este pueblo, Dios le manda un guía.
Dios le envía a Moisés para que lo guíe, pero al guía que Dios le manda es el guía más atacado que se habla en la historia de la humanidad. Parecía que el pueblo desconocía el propósito de Dios, que era enviarlo a una región conocida bíblicamente como la tierra prometida. ¿Qué pasa en la vida de cada uno de nosotros? Pasamos por dificultades, por muchas dificultades, por situaciones que muchas veces no deseamos pasar. Pasamos por conflictos, pasamos a veces por situaciones económicas por las que nunca pensamos que íbamos a pasar. Pasamos por situaciones familiares que nunca imaginamos. Pasamos muchas veces por desempleo, por ataques de diferentes formas. Pero en cada una de esas situaciones por las que hemos pasado, Dios se ha manifestado, Dios se ha glorificado, Dios nos ha dado la victoria. Entonces lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que la experiencia del pasado debe fortalecer nuestra fe para seguir creyendo que Dios nunca nos abandonará, que Dios nunca nos dejará en vergüenza, y si llegamos a pasar vergüenza, Dios nos va a reivindicar. Amén. Dios nos proveyó ayer, Dios nos proveerá hoy. Hoy también Dios moverá su mano a favor nuestra si creemos en Él como nuestro Padre, como nuestro Dios todopoderoso. Dios mostró ayer su poder, también lo mostrará hoy, porque Él es Dios y en Él no hay sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. Los propósitos de Dios son propósitos eternos. Los propósitos de Dios son propósitos eternos y se llevarán a cabo, porque nadie puede, aleluya, bendita sea la gloria de Dios, borrar el propósito de cada uno de nosotros en la mente de Dios. El propósito que Dios tiene en su corazón, en cada uno de ustedes, se va a cumplir. El pueblo de Dios no llegó a Refidim por capricho de Moisés. Dios mismo trazó la ruta que el pueblo que acababa de ser libertado, Dios mismo trazó la ruta que el pueblo había de seguir. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 17 en el versículo 1. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces podemos ver que partieron del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová. O sea, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, fue el que trazó la ruta por el que el pueblo debía de transitar. No fue por capricho de Moisés. Amén. Entonces, Refidim estaba en la estrategia de Dios. Refidim estaba en la estrategia de Dios. Estaba en el lugar dirigido por Dios. O sea que estaban bajo la cobertura de Dios, y al estar bajo la cobertura de Dios, estaban bajo la protección de Dios. Pero el pueblo ignoró ese principio. Si estás bajo la cobertura de Dios, vas bajo la protección de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si estoy donde Dios quiere que esté y estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, entonces tengo que confiar que el Señor cuidará de mí y de mi familia. Amén. Si estoy donde Dios quiere que esté y estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, entonces tengo que confiar que Dios cuidará de mí y de mi familia. Es un principio. Dios no improvisa. Él tiene un plan trazado
Y aunque los tiempos no se presten y las circunstancias sean incomprensibles para nosotros, el Señor siempre lo hará, el Señor siempre lo va a hacer. Dios no nos llevará a lugares en donde Él no va a estar. Si Dios nos lleva a un lugar, Él va con nosotros. Y si Él va con nosotros, tenemos asegurada provisión, tenemos asegurada protección. Él jamás nos va a abandonar. Él honrará a los que le honran y premiará la fe de los que en Él confían. Dios honrará a los que le honran y premiará la fe de los que en Él confían. Imagínense ustedes hasta dónde este pueblo perdió la fe. Hasta dónde este pueblo perdió la fe, que pusieron en tela de juicio si Dios estaba con ellos o no. Éxodo 17:7 dice: y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meribá por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este pueblo de Israel, que estaba en Refidín, allí sin agua, puso en duda tres cosas. Puso en tela de juicio la presencia de Dios, la providencia de Dios y las promesas de Dios. Se lo voy a repetir. Este pueblo que estaba en Refidín, el pueblo de Israel que llegó a Refidín con Moisés, puso en tela de juicio tres cosas: la presencia de Dios, la providencia de Dios y las promesas de Dios. Y eso es bien delicado. Es muy peligroso cuestionar a Dios. Y esta historia se repite hoy. Todos los días se repite. Hoy hay mucha gente, fuera y dentro de la iglesia, que en momentos de dificultad salen con la misma pregunta: ¿está Dios conmigo o no está Dios conmigo? ¿Será que el Señor se olvidó de nosotros? No. Se hace difícil. ¿Por qué se hace difícil mantener la fe en momentos difíciles, en circunstancias como un diagnóstico improvisto, un diagnóstico sorpresivo, en medio de la ruptura de un matrimonio? ¿Por qué se hace difícil mantener la fe en medio del despido de un empleo? ¿Por qué se hace difícil mantener la fe en medio de la traición familiar? ¿Por qué es tan difícil mantener la fe ante el fracaso de un negocio? ¿Por qué es tan difícil mantener la fe en muchas ocasiones cuando los hijos abandonan a los padres? ¿Por qué en medio de la crisis surge esta pregunta: ¿está el Señor o no conmigo? En momentos en donde todo está bien, gracias Dios. Algunos, porque hay otros que ni agradecen en los momentos en que están bien. Pero en momentos de dificultad, en momentos de un accidente, ¿en dónde estaba Dios? Y se pone en duda la presencia del Señor. La Biblia nos muestra que Dios es Dios omnipresente, está en todas partes. ¿Dónde está Dios que no interviene? Si estabas ahí, ¿por qué permitiste tal cosa? Lo malo del pueblo en Refidín no fue reconocer el problema, fue cuestionar la presencia de Dios. Cuestionar la presencia de Dios en medio de ellos, después de ver
tanto poder después de ver con sus propios ojos algo que nunca el hombre de hoy ha podido ver, como es que se abra el mar para pasar a través de él. En ese momento, esto nunca más había pasado. Y nunca más ha pasado que el mar se ha vuelto a abrir para que un pueblo pase en lo seco en medio de él. Como hijos de Dios que somos, todo aquel que ha creído en Jesucristo, lo ha recibido y ha creído que Él es el Hijo de Dios, se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. Así lo dice la Escritura. Pero como hijos de Dios, podemos tener la confianza para preguntarle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, cualquier cosa, con toda confianza. Pero hay que tener cuidado que nuestras preguntas no lleguen a cuestionar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué no actúa a nuestro favor? Allí se está cuestionando la presencia de Dios. Si Dios gobierna el mundo, ¿por qué no interviene? Allí se está cuestionando la soberanía de Dios. Si Dios es fiel a su palabra, ¿por qué tarda tanto sus respuestas? Allí se está cuestionando la fidelidad de Dios. Y esa no es la idea, esa no es la forma de dirigirse al creador de todo lo que existe. No es la forma de dirigirte a tu Padre, a quien te creó, no es la forma. No es cuestionando al Padre. Pablo y Silas nos animan a sobreponerse a cualquier tipo de dificultad que se les presenta. Pablo y Silas tuvieron momentos de angustia, de dificultad, pero Pablo y Silas siempre reconocieron que no estaban solos y confesaron a Dios en todo tiempo y confesaron que Dios tiene todo bajo control, aunque las circunstancias digan otra cosa. Estaban allí en Filipos, predicaban, ministraban, había liberación, y había allí entre el pueblo una muchacha con un espíritu de adivinación, y la ministraron. Y ese espíritu de adivinación salió de esta mujer, de esta muchacha. Y como sus amos, que era una esclava, se dieron cuenta que se le habían escapado las ganancias porque era explotada por esta gente a través de la adivinación, formaron un alboroto y los denunciaron y fueron a dar a la cárcel. Allá más adentro, en la cárcel de más adentro. Allá fueron puestos presos, fueron encadenados, y allí en la madrugada dice la Escritura que Pablo y Silas no empezaron a quejarse, no empezaron a decir, Señor, pero si nosotros estábamos haciendo tu obra, si nosotros estábamos predicando de ti, si nosotros estamos predicando las buenas nuevas de salvación, libertamos a esa mujer que tiene un espíritu de adivinación, ¿cómo es que tú ves que nos están cogiendo presos, que nos están golpeando y tú no intervienes? No. Pablo y Silas fueron allá, los pusieron presos, y la actitud de ellos en la noche fue que empezaron a cantar alabanzas, y de pronto las cadenas se rompieron, fueron libres, las puertas de la cárcel se abrieron, las paredes se estremecieron, y Dios los ha libertado allí. Allí en Pablo y Silas
no se vieron ni se escucharon quejas, no se escucharon lamentos, no se escucharon cuestionamientos, se escucharon fue alabanzas. Vamos al libro de Hechos en el capítulo 16, Hechos 16, 16, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Hechos 16, 16, del versículo 16 al 25. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria al que vive y reina para siempre. Después el carcelero, y viendo las puertas de la cárcel, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró ante los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, en medio de una situación difícil, tan difícil como la que estaba Pablo y Silas, que habían sido azotados y puestos presos, estaban sus pies amarrados en el cepo, estaban totalmente inmovilizados, Pablo y Silas no cuestionaron a Dios, sino que dice que estaban orando y alabando a Dios, y Dios los libertó. Se estremeció todo, las cadenas se rompieron, y hasta el carcelero que se iba a matar se convirtió al Señor. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Moisés al pueblo en medio de esa circunstancia en Refidín? Moisés fue delante de Dios, sabía que solo Dios le podía dar la solución, él era el que lo había enviado, él respondía por él, y Dios respondió y solucionó el problema que tenía el pueblo con Moisés. ¿Por qué Moisés clama a Dios? Porque él sabía que estaba bajo la cobertura de Dios. Si Dios lo había mandado, Dios se iba a glorificar en él, Dios no iba a permitir que el pueblo lo apedreara, y Dios lo iba a respaldar. Veamos la solución de Moisés, fue orarle a Dios y Dios responde. Miramos entonces lo que dice ahí la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 17, Éxodo 17, del versículo 4 al 7. Dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Ven? Solución. Moisés oró. Dios le dijo que tenía que hacer, y así lo hizo. Moisés
golpea la peña. Dios le dijo que él estaría allí sobre la peña, que golpeara la peña. Moisés lo hace y brota agua. Y dice que el pueblo bebió, los animales, todos bebieron y calmaron la sed. La solución del pueblo fue diferente a la solución de Moisés. La solución del pueblo fue levantarse contra Moisés. Y la solución de Moisés fue orarle al Dios que lo había enviado a llevar a este pueblo. Diferente las dos posturas, diferente las dos reacciones, diferente la reacción del pueblo, diferente la reacción del hombre de Dios. Algunos de nuestros problemas se pueden arreglar organizando nuestras prioridades, estableciendo escalas de valores. Se pueden ahorrar finanzas, se pueden establecer estrategias, pero hay problemas que si Dios no interviene no se arreglan. Hay problemas en los que si Dios no interviene no se van a solucionar. Y a eso apeló Moisés. ¿A qué estás apelando tú? ¿A tu propia fuerza? No, apela a Moisés. Apela a la oración. Moisés oró sin rodeos, con sinceridad, sin miedos, pero con respeto. Y Dios respondió. Salió agua de la peña. Y ahora el agua no brotó porque Moisés golpeara la peña, porque Moisés golpeara la roca, sino porque Dios estaba junto a él sobre la peña, sobre la roca. La roca es tipificación de Cristo. Él es la fuente de agua de vida eterna. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Juan capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, y esto es refiriéndose al encuentro con la mujer samaritana. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y miremos también en el libro de Juan, en el capítulo 7, versículos 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendita sea la gloria de Dios. El mismo Jesús nos está diciendo que en medio de la sed, de la angustia, en medio de cualquier dificultad que tengamos, Él es nuestra solución. Él es ese río de agua viva. En Él está el poder. En Él está la solución. En Él está nuestra esperanza. El que ha de venir por su pueblo. Él es Dios Todopoderoso. Para Él no hay nada imposible. Para Él no es nada imposible en esta hora extender su mano, lanzar una palabra
escuchar la oración que tú estás pidiendo, porque estás pidiendo por sanidad, porque hoy el médico te dio un diagnóstico de un cáncer de colon. Y hoy Dios dice, no, ese colon es sanado ahora en el nombre de Jesús. Y en esta hora estás sintiendo un fuego en tu cuerpo y está quemando esa enfermedad. Dios hoy te provee un empleo. Si tú has orado a Él con fe y creyendo, Dios hoy está restaurando tu matrimonio. Dios hoy está sanando tu economía. Dios hoy está haciendo posible lo que tú veías como imposible. En medio de la desesperanza, en medio de la angustia, en medio del problema, toma esa actitud, la actitud de Moisés. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Ya en poco me apedrearán. Y Dios responde, Moisés, toma la vara, golpea la roca, que la roca va a brotar agua y les quitaré la sed. Yo estaré sobre la roca, dijo Jehová de los ejércitos. Y él lo dijo y se cumplió. De modo que, mira cómo reaccionas ante el problema. No como el pueblo de Israel en Refidín. No como ese pueblo israelita que a cada momento estaba viendo la gloria, el poder de Dios, pero más adelante volvía otra vez a levantarse contra Moisés. La fe tiene que ser una fe estable. La fe no puede ser que hoy creas y mañana no creas. La fe no puede ser que hoy Dios me hizo un milagro y mañana lo estoy cuestionando. La fe tiene que ser inquebrantable. Y si tienes falta de fe, pídesela a Dios, que Él te la dará en abundancia. Dios es Dios. Dios es grande, poderoso. Para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Ese matrimonio en crisis se sana en el nombre de Jesús. Órale a Dios por tus hijos que están en medio de la drogadicción y Dios hará en él el milagro que tú estás esperando. Pero necesitas creer, necesitas tener fe, una fe inquebrantable como la fe de Moisés, como la fe de Pablo y Silas. Yo quiero invitar a todas aquellas personas que en esta mañana que me están escuchando y no han recibido a Jesús como su Salvador, como su Señor y su Salvador en su vida, yo le invito a que cierre sus ojos y haga esta corta oración, pero poderosa, para que Jesús de Nazaret entre en tu vida, entre en tu corazón y empiece a hacer la obra en ti. Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón. Entra en mi vida. Sé tú el Señor de mi vida. Gobierna mi vida. De oídas te había oído, pero ahora estoy convencido de que tú eres el Hijo de Dios, que moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación y vida eterna. Hoy, Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Entra a mi vida. Creo en ti. Haz de mí una persona nueva, que tenga un nuevo nacimiento. Quiero nacer de nuevo. Enséñame y guíame también a través de tu Espíritu Santo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Bórralo del libro de la condenación. Y te pido, Jesús, en esta hora que perdones todos mis pecados en el nombre de Jesús. Mi amado hermano, si usted ha hecho esta oración creyendo, con fe, usted hoy empieza una vida diferente. Usted hoy es una nueva persona, una nueva criatura en Cristo. Usted ha nacido de nuevo y Dios empieza un trato contigo. Hoy Dios ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Porque esta palabra, bendita sea la gloria de Dios, ha penetrado en los corazones y está en nuestra vida.